Listo, ya comenzamos grabación. Ok, si están viendo mi pantalla, listo. Bueno, aquí llegamos a uno de los personajes más importantes de esta película. El controlador de vuelo. Hay una gran variedad, que me sea el micrófono, Ay, perdón. hay una gran variedad de controladores de vuelo. ¿Qué es esto? Este es como realmente el piloto que está manejando el dron, el que sabe cómo, cómo está el dron, dónde está, en qué actitud está. Actitud es como la posición con respecto al espacio, si va bajando, si va subiendo, si va para el norte, si va para el sur, si está girando, si está horizontal. Ese, ese pequeño computador que tiene un programa analiza un montón de señales y y obviamente también escucha lo que le está mandando el radio control y en función de eso gestiona las superficies, si es una ala fija o gestiona los motores, si es un multicóptero, para que el dron haga lo que uno le pide que haga. ¿Qué componentes internos tienen? Dependiendo pues de su grado de sofisticación, tendrán un, aquí hay como una pequeña como progresión en el tiempo. Cada vez tienen más cosas. Los más completos de ahora, pues obviamente tienen el chip que tiene el programa del autopiloto, el flight controller. Tiene una tarjeta de distribución de poder. ¿Se acuerda que eso fue lo que vimos en estos días? Que tiene como el cableado y hecho en una board. Entonces no tiene tanto alambre, sino que solo es soldar a la board los motores o los ESCs. Hay unos de estos controladores de vuelo que ya tienen hasta el radio dentro del mismo paquete. Tienen este componente OSD. El OSD es On Screen Display. ¿Qué hace eso? Hace esta función. Me muestra, o sea, hay muchos drones que no manejan telemetría, pues por simplicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan una, digamos que lo más básico de un dron es que me mande señal de video. Entonces, ¿qué hace el OSD? Es el que coge la señal de video de la cámara y le suma esta información. Entonces me está diciendo, vea, usted va a tal altura, usted va en tal dirección, en tal ángulo con respecto al norte, su batería está en tanto, estamos consumiendo en este momento tantos amperios, se han gastado tantos miliamperios de la batería, eh, estas son las coordenadas y tiene un GPS el dron, este RSSI tiene que ver con la potencia de señal que estoy recibiendo. Entonces fíjense en cómo empaquetan. El OSD se encarga de empaquetar en la imagen de video que yo estoy recibiendo del dron un montón de información. Entonces, en vez de devolverla como telemetría, como datos independientes, empaquetados digitalmente, aparte del video, me está aprovechando el video y me está mostrando más cosas, información que me sirve mucho para saber el estado del dron. Entonces esto se utiliza mucho en drones FPV porque son muy básicos, esos prácticamente no devuelven ninguna telemetría al radio control, pero yo sé qué está pasando porque lo estoy viendo en la imagen de video. Básicamente la lógica de ellos es así. Este es como un chip de OSD que es, tiene la batería que lo alimenta, tiene un canal del receptor que le dice pues cuándo graba, cuándo aparece o cuándo no aparece. Él se habla con el autopiloto. Del autopiloto obtiene un poco de datos, obtiene muchos de estos autopilotos tienen dentro de todos estos chipsitos, ahorita les voy a mostrar más de eso,
tienen el acelerómetro, el inclinómetro, la brújula digital. Entonces obtiene información de ellos y eso es lo que va sumando dentro de este. Se encarga de sumar el video de la cámara y le suma todos esos parámetros técnicos de los voltajes de las baterías, de la inclinación del dron, de la velocidad, de la altura, y todo eso lo empaqueta en una señal de video que transmite con una cierta antena y es la que recibe uno con estos goggles con los que se vuelan los drones FPV. Entonces fíjense en la utilidad tan tremenda que tiene eso. Es súper, súper aplicado en todas estas clases de drone FPV. Ellos no tienen telemetría en forma, sino que en el video me vienen algunos parámetros, poquitos o muchos, y con eso yo sé qué está pasando en el dron. Estos son diferentes ejemplos. Hay unos que muestran cuánto tiempo lleva volando, cómo están los voltajes de la batería. Hay unos muy básicos, pero hay unos también súper completos. Muestra la brújula, en qué modo está, qué modo acrobático, cuánto tiempo ha volado, a qué distancia está. Esto tiene, por ejemplo, GPS. El autopiloto tiene el GPS, pero le manda la señal al chip OSD y entonces dentro del video me está mandando aquí las coordenadas, tanto de latitud, tanto de longitud. Me está mostrando cuántos satélites tiene el GPS. Fíjense que todo esto ya se empieza a parecer a lo que nos presenta como ya tan digerido, tan bien presentado los drones de DJI, pero uno puede llegar a unas cosas muy similares con desarrollos propios. Miren los voltajes, los amperajes, la potencia de la señal. Aquí está todo lo que yo necesito, que a qué distancia está, que a qué altura, en qué dirección va. Hay unos que son capaces hasta de mostrarle dónde está el home. Va calculando pues en qué parte del círculo completo está. Entonces cuando yo estoy volando con un FPV de estos como loco dando vueltas por todos lados, en el momento que yo quiera ir para la casa, empiezo a hacer un giro y yo empiezo a ver cuando yo empiece a ver este simbolito, significa que para allá está la casa, de allá fue donde despegué. Porque a mí lo respeto, tiene una pregunta. ¿Es el autopiloto está en señal análoga o digital? Digital. Fíjate que todo lo que hemos visto de los ESCs, sobre todo los ESCs, que son los que manejan las revoluciones de los motores, eso es pura señal digital. Ellos son los que controlan las revoluciones de los motores y no, eso no es señal analógica, eso es digital. La finura que requiere un dron multicóptero para volar no le tiene ninguna señal analógica. Pues uno, por decir algo, si eso fuera capaz, uno sería capaz de volar un multicóptero a mano, sin autopiloto, y uno no es capaz. Uno no alcanza a reaccionar lo suficientemente rápido antes de que el dron se vaya contra cualquier cosa. Otra cosa importante que tienen los controladores de vuelo, muchos tienen memoria, y la ve uno como una pequeña tarjetita SD. En esa tarjeta SD, hay unos que empacan datos, sobre todo funcionan como la caja negra. Todos han oído hablar de las cajas negras de los aviones. Empacan ahí toda la telemetría, y entonces es como una línea de tiempo. En tal hora, minutos y segundos y fracciones de segundo estoy en tal coordenada. El IMU, ahorita vamos a ver qué es el IMU, pero el IMU me está diciendo que yo voy en tales ángulos con respecto al suelo, que la brújula digital va en tal ángulo, que el barómetro está diciendo tal altura. Todos esos parámetros quedan grabados en la memoria. Y entonces esa es la caja negra. Si un dron se llega a estrellar, los que tienen esta función, uno saca esta memoria y puede hacer un análisis como post-mortem de qué pasó. Eso en todos los drones que tienen pues como un uso comercial bastante extendido, tienen esa capacidad del análisis de caja negra. Me imaginé que le iba a opinar. Dale Esteban. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Bueno, profe, tengo un aporte ahí, corríjame si me equivoco. Cuando estaba hablando ahorita de análogo y digital, tengo entendido, porque tengo, digamos, como la teoría, la práctica todavía no, que, por ejemplo, estos drones FPV, los Racing, ellos
más que todo cuando están haciendo esas carreras lo hacen es de manera análoga. Es de manera análoga porque en la parte digital hay unas micromilésimas de retardo pues ahí en la señal, los que los haría, pues, o sea, uno casi ni lo nota, pero pues cuando se están haciendo ese tipo de eventos, de carreras con estos drones, para ellos sí es importante. Entonces, por ejemplo, los que están haciendo racing, ellos prefieren manejar análogo y no digital, o me equivoco, o cómo es. Ya te voy a explicar La eso. familia dice lactancia. Latencia, Ay, no latencia. lactancia. Oye, no dice lactancia. Yo lo leí mal. Ese que está hablándonos aquí el compañero es un tema que se llama latencia. La latencia tiene que ver contra el tiempo en que yo muevo cambio una señal que el transmisor, en el transmisor, cuánto tiempo se demora esa señal en llegarle al dron y operar algo en él. Eso es una lógica que tiene que ver, es como la manera como empaqueto la señal de radio. Entonces, a pesar de que lo llaman analógico, no sé si te acuerdas. No sé si encuentro algo aquí para mostrar. No sé si tú alcanzaste a ver que yo mostré en la clase desde el fin de semana un aparato que era capaz de fabricar una onda y en función de la forma de esa onda me controlaba un motor. Algunos lo vieron, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor, sí. Eso. ¿Qué es esto? Cuando tú en esto que estás haciendo analógicamente, pues obviamente la fabrica digitalmente, tú cambias el ancho de como esta columnita de datos, ¿cierto? Entonces, tú estás como volviendo ¿qué es lo que representa esta línea de tiempo? Microsegundos. Entonces, tú estás empacando una señal en función del ancho de esta barrita, ¿cierto? Eso sí lo viste, ¿cierto? Sí, señor, sí. Sí, sí. De esa manera se controlan los radios y los drones que son, como decir, análogos. O De sea, hecho uno hace, así como uno lo mencionó ese día uno como que los calibra también, como uno ajá, los tiene, todo, profe. sí, sí, y tú lo calibras con unos valores numéricos, pero la transmisión entre el radio y el receptor se da de esta manera. Empaqueta la información en una analogía que en este caso es tiempo. ¿Sí? Esos son los que llaman radios análogos. Análogos es porque empaquetan datos en una variable, digamos, de tiempo o eléctrica. Los radios digitales puros, que DJI los popularizó mucho con sus drones, pero eso ya existía antes, es que de verdad mandan es unos y ceros. Entonces, al mandar unos y ceros, digamos, son muy precisos. La nitidez del video de esos drones es muy buena, pero tienen cierto delay, tienen ese, alguien tiene el micrófono abierto, Henry. Ay, no tengo control. Henry, Taborda, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Porque no tiene la posibilidad de mutearlo. No, Elisa lo tiene, pero Elisa se fue a hacer algo. Ah, ya. Gracias, Henry. Volvamos acá. Te fuiste, Eli, en el momento preciso. Mira, bueno, entonces volvamos acá. Si te queda claro qué es lo que pasa, la manera como empaqueto la información se considera un poquito análoga o más digital. Digital es que es puros unos y ceros y no más. Y entonces, hasta ahora, pues la tecnología está dando que las que son empaquetados digital puro tiene un poquito más de latencia, se demora más la señal en ser convertida a digital, transmitida, vuelta a volver esos números unos y ceros en algo que pase en el dron
En este momento la tecnología hace que sean un poquito más lentos, pero no creo que se van a quedar así. En un año o dos ya están iguales y después va a ser mejor y ya eso no tiene patrocinadero. Es como la televisión digital y la televisión como era antes. La de antes era analógica, pura. O sea, todas las señales trabajaban con analogía. Todo, que el color rojo para armar un píxel del televisor era un voltaje que duraba cierta cantidad de tiempo en el espacio. Ahora ya la televisión digital ya es todo empacado unos y ceros. Ya tú miras la calidad de la señal y es mucho mejor. Así va a pasar con los radios. En este momento todavía pues tienen mejor tiempo de respuesta los analógicos, pero eso va cambiando. Pero sí les queda claro pues que son los transmisores digitales y los análogos. ¿Dónde es que está la parte análoga y dónde está la digital? Andrés Alfonso. Buenas noches, Carrieta. señores. Apareciste, hombre. Señor, no, estaba escuchando. Bueno. No había opinado. ¿Cómo, muchachos, cómo están? No, complementando un poco sobre ese tema de análogos y digitales, a nosotros nos pasó una experiencia también con ese tema, por ejemplo, en las competencias que hacemos dentro del Pascual, que hacemos todos los años. Unos estudiantes utilizaron un Mavic para grabar la competencia desde arriba, sin autorización. Resulta que esa señal digital del Mavic o de cualquier DJI se monta encima de la señal analógica que dan los FPV y tumbaron varios drones en medio de la carrera por esa razón. Entonces, el hecho de combinar en un solo espacio digital Perdón, y análogo... ¿puedes repetir lo que estás, el aporte que estás dando? ¿Lo puedes repetir? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos muy bien. Sí, no, lo que les decía, lo que sucede es que si uno combina las dos señales en un solo espacio puede generar conflictos. Entonces, la digital de DJI se monta encima de la análoga y el piloto del FPV va a terminar viendo la señal del Mavic, no la señal del dron de él. Entonces, eso pasó en el Pascual ese año, que muchos de los pilotos decían, no sé si se me metió una señal, pero todas las señales eran análogas. Claro, cuando vimos de arriba había un Mavic volando y era la señal del Mavic la que se interfería, la señal digital se interfería en la análoga. Entonces, ese tema pues, de combinar dos señales en un solo espacio es muy peligroso por esos conflictos que se generan ahí. Listo, eso es lo que les digo. Oíste, Andrés, una pregunta. Y a pesar del binding de los radios, la señal del Mavic era capaz de interferir. Sí, claro, porque la latencia del Mavic es mucho más fuerte. Pues la potencia de señal. Exacto, la señal era mucho más fuerte, aunque la latencia era más baja, se alcanzaba a montar. Entonces, a veces a algunos se le iba por completo la pantalla o pareciera que fuera como un canal tratando de meter en otro, pues como que salía la mitad de una imagen y la mitad de otra. Entonces... Pero, profe, ¿por qué sucedía eso? O sea, ¿se le metía la imagen a quien al FPV, se le metía la del Mavic? Sí, del Mavic ingresaba a las gafas, a los receptores de las gafas. Como en muchos casos la potencia de los FPV... Pero ¿por qué? Señor, ¿cuál podría ser la explicación? Nosotros decimos, la conclusión es el conflicto de las dos señales ahí interfiriendo en un solo espacio. La potencia del Mavic es mucho más alta, por ejemplo, al del FPV que estaba volando, porque no sucedían todos. Entonces puede ser que el transmisor del dron del FPV era muy débil y la del Mavic por ser digital se sobreponía encima de esa. Entonces pasó varias veces en la carrera. De hecho, tocó repetir varias veces porque ellos decían que era una imagen que se les metía en las gafas. Pero ellos veían la cancha, o sea, veían la cancha desde arriba. Cuando vimos al Mavic. Hizo un comentario al respecto. Me pasó una vez que estuve en campo donde estaba volando el FPV y levanté mi Mavic sin saber esto y todo el mundo se alarmó porque le tumbé la señal. Sí, cuéntanos también como tu experiencia con eso, si quieres, pues abres tu micrófono. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan ahí bien?
Perfecto. Muy bien. Resulta pues que yo apenas estaba entrando en el mundo como de los drones y yo pues iba pues como a un lugar donde van grupos de ala fija y van personas que vuelan los FPV y pues yo apenas estaba entrando como en los drones y levanté mi Mavic y todo el mundo pues empezó a decir que quién había levantado un digital o quién estaba volando con gafas digitales de DJI porque a varios se les tumbó como la señal. Entonces fue cuando empecé como a aprender esa parte como de los canales. Por ejemplo, si ellos van a salir, ellos dicen voy a salir en tal canal, entonces para que las otras personas como que se desconecten. Entonces fue bacano como empezar a aprender de esos muchachos. Ok, gracias, Matías. Esteban, cuéntanos. Profe, y para el profe Andrés también, yo creo en mi experiencia, que posiblemente es porque estos drones FPV van a unas frecuencias muy bajas, y los drones DJI, pues, que son digitales, la frecuencia están en 2.4, la más bajita. Entonces, podría ser eso, ingeniero Andrés. Andrés, Arrieta. Sí, no, Esteban, qué pena, te escuché un poco lejos, alcancé a entender en una parte, no mucho, Que compañero. él piensa que es Te porque... decía, te decía profe, que en mi apreciación pensaría yo que los drones FPV, digamos, al usar unas frecuencias más bajas, porque lo que tengo entendido es que ellos están en frecuencias inferiores a las 2.4, pueden estar en inferiores muy bajitas, y los DJI, pues la frecuencia más bajita es 2.4. Por eso es que pasa lo que mencionaste ahorita, que montan una frecuencia sobre otra. ¿Podría ser eso? Sí, podría ser. Yo lo asocio más a lo que te digo de la potencia de los transmisores, pero podría ser, porque pues en teoría no deberían de hablarse digital y análoga, pero aún así la digital es capaz de montarse en la análoga. Pues eso es lo extraño, ese es el fenómeno que sucede ahí. Porque pues entre análogas no pasa y entre digitales tampoco, pero entre digital y análoga es donde empieza a haber el problema. Entonces, pues sí, podría ser la frecuencia. Yo lo asocio más a la potencia, pero podría ser también el tema de la frecuencia, porque sí, los análogos utilizan una frecuencia mucho más baja. Miren lo que decía el profe Andrés. Estos son los radios digitales de DJI. Ellos lo venden pues dentro de esos drones y también venden estos módulos para uno ponerlo en drones que uno arma. Entonces ahí está la camarita, el modulador digital, sus antenas, esas antenas las llaman antenas de pagoda, y estas son las gafas de ellos, estas son las antenas, y reciben la transmisión de estos equipos, es totalmente digital, pero de verdad son bastante potentes esos radios. Entonces, posiblemente sí ensucian tanto la señal del uno con el otro que se interfiere. Miren lo que les dice la diferencia de calidad de señal. Los pilotos de FPV lo que están enseñados a ver es esta calidad. Miren que los colores se pierden un poquito, hay deformaciones, hay ruidos, pero de todas maneras ellos alcanzan a ver lo suficiente para poder guiar el dron. Miren ya la calidad de la señal digital, pues el día y la noche. Esto tiene muchísima más información empaquetada, por eso también el tema de la latencia. Esteban. Profe, de todas maneras yo creo que ahí queda un poquitico la duda, o nos tocaría a los que nos interesa, nos gusta el tema, investigar un poquitico más, porque eh, yo he visto drones FPV con estas gafas de DJI, Uh-huh. las Plus 1, las 2, hay otras que salieron por encima de esas dos, que son un poquitico más pequeñas, son más bonitas, y entonces pues ahí está la conexión FPV, sea digital o análoga, conectada a unas gafas DJI. Entonces, nos traemos con ese tema ahí
de las señales, de la frecuencia. Pero mira, de pronto aquí hay que hacer una claridad, Esteban. Esto no tiene que ver con las señales de control. Esto Sí, es no, la eso está señal claro, de eso video es que vuelve. algo análogo, sí, señor. Sí, correcto. Ajá. De pronto es que también los drones usan esas frecuencias es porque son las frecuencias que la FCC ha liberado para que sean usados en radiocontrol. Entonces, por eso es que digamos que se interfieren un poco. Se supone que los radios tienen unos protocolos para conversar entre ellos y tienen, en los protocolos está que si alguien transmite y está transmitiendo, otro intenta transmitir y él primero escucha en ese canal y si hay alguien hablando, él no transmite y se pasa para otro cercano. Pero puede que sea jugadas ahí tecnológicas para dañarles el, el ambiente a los de FPV que no usan la marca. Juan, Juan Gabriel Profe, está levantando la mano. sí, es que yo he visto en estas carreras de drones, pues y con los de FPV y estas cuestiones, para la recepción de las Google o las gafas, cualquiera de estas tecnologías, las DJI, las Unique y estas, ellos les adaptan un receptor externo. De hecho, lo he visto rojos, pues cualquier otro color, como para que sea compatible con este sistema y esta recepción. La verdad, yo no sé cómo funciona eso, pero lo sé que las adaptan para que funcionen, pues, y sea adaptado al sistema. Yo sé que esto es como decir una marca, pues estos pues que son los que más se han metido. Ya hay otras marcas digitales puras, pero son pues sistemas mucho más cerrados. En cambio los de FPV son sistemas abiertos, pues, y son mucho más laxos en especificaciones. te iba a hacer una intervención. Dale, Andrés. Sí, no, quería como dejar algo también claro para los que se preguntan aún que entonces por qué los de FPV utilizan esa imagen tan débil o que no tienen tanta información. Lo que sucede es que bien, pues uno se ha acostumbrado a volar drones estabilizados que van a una velocidad no tan alta, pues 35, 50 kilómetros por hora. Pero en FPV, en una competencia que uno puede ir a 120, 130 kilómetros por hora sin ningún problema, esa latencia, ese retardo que demora en llegar la información del video puede ocasionar de que no le vaya también en la competencia al piloto, pues en el tema de evadir los obstáculos. Entonces, por esa razón, utilizan el análogo para esa transmisión de video más rápida. Pues, aunque no se ve tanta la imagen, tienen más confiabilidad de que cuando uno hace el movimiento se hace en el momento preciso que hay que hacerlo. Como les digo, pues no es lo mismo la reacción a 50 kilómetros por hora que a 120, 130 kilómetros por hora. En efecto, así es, Andrés. Ese es el tiempo de respuesta. Porque acuérdense que estas imágenes de video es el feedback que los pilotos de FPV tienen para saber dónde está el dron. Y con esta imagen es que deciden ellos dónde voltean, dónde suben, dónde bajan. Y entonces, si esta señal se demora, esta gente considera como eso es del orden de como 50 milisegundos. No sé si Andrés está de acuerdo con ese número. El retardo en analógico es de 50 y en las de DJI creo que el mejor tiempo que hizo creo que es de 300. Ajá. Entonces, si esa diferencia, pues... Esa diferencia a esa velocidad importa. Exacto, sí, porque... Por favor. Esteban, qué pena, yo te escucho, no sé si me pasa a mí solo, cuando... No, se está escuchando muy mal el audio. Ahí me escuchan un poquitico mejor. Sí. Sí, señor. Le consultaba, profe, qué pena, que si me puede repetir los valores. En analógico puede llegar a 50 milisegundos, pero en digital puede llegar a 300. Entonces esa diferencia de 250 milisegundos a una velocidad de 130 kilómetros por hora sí puede pues, definir una carrera, por ejemplo. Por eso cuando empezaron los pilotos que empezaron con la goma digital porque empezaron a comprarlos porque la imagen era mejor, la resolución era mejor y venía como la confiabilidad de DJI. Y luego empezaron a hacer comparaciones con el analógico y muchos volvieron a mirar al analógico solamente por ese tema de esa diferencia de tiempo.
Es que les voy a explicar eso matemáticamente para que entiendan qué está pasando. Volvamos a lo que nos dice Andrés. Un dron que vuele a 120 kilómetros por hora, miren los metros por segundo que tiene. Qué pena digo, 120. pues hay drones de FPV que volan a una velocidad mucho más alta, no solamente 120, es una velocidad promedio, pero hay drones que han alcanzado picos más altos. Entonces miren la cuenta, 120.000 metros por hora, dividido 3.600 segundos que tiene una hora, esos drones andan a 33 metros en un segundo. O sea, imagínense, 33 metros, eso es casi el largo de una cancha de básquetbol. Eso es los metros que andan por segundo. En una milésima de segundo, entonces avanzan 3 centímetros, eso sí es poquito, pero cuando ya pensamos en una latencia de 300, significa que avanza 10 metros. Pues eso pasa en los drones de JI. El que tenga una latencia de 300 milisegundos significa que en ese tiempo, o sea, mientras yo veo la imagen, el dron ya va 10 metros más adelante. Entonces, si ustedes piensan que uno va a voltear con un dron de esos en una esquina así súper fuerte, el despiste es muy grande. O sea, el dron va mucho más lejos de lo que yo pienso. Entonces, si notan la diferencia. Este sería el tiempo, lo que alcanza a moverse el dron en 300 milisegundos. Si vimos esto por 6, que sería el tiempo de respuesta de 50 milisegundos, él se movería solo 1,60 m. Es mucho más, o sea, más oportunamente me voy yo a dar cuenta de que debo voltear o que debo girar, porque solo avanzaba 1 metro. En cambio, en el otro avanzó, ya vieron cuánto, 10 metros. Esa es numéricamente la cuenta que uno hace. Bueno, sigamos acá con esta película. Bueno, sigamos acá. ¿Qué más? ¿Qué hace el autopiloto? Pues fuera que tiene todo este montón de funciones, se habla con todo este poco de periféricos. Con el GPS, con las cámaras, con los sensores. Hay unos que tienen procesadores de imágenes. O sea, no sé si se han dado cuenta de que un dron que tenga la capacidad de seguir a alguien con la cámara es porque alguien está analizando el video en tiempo real y en función de eso está moviendo la cámara. Eso se llaman procesadores de imágenes. El controlador de vuelo se habla con ese procesador de imagen que le está diciendo, ve, anda moviendo la cámara a tal velocidad hacia la izquierda y rota así para poder seguir ese objeto. Todo eso lo maneja el controlador de vuelo. Y por último también maneja los servos, que no tiene mucho sentido en los multicópteros, pero sí tiene mucho sentido en los ala fija. Ahí estoy, porque estoy aquí. Espérate, eso me desordenó. Un segundo. Es que ya vi. No le solté el título. Ahora sí. El controlador de vuelo, digamos que este es un mismo controlador de vuelo visto por encima y visto por debajo. Miren la cantidad de conexiones eléctricas que tiene en función de todo lo que él gestiona. Entonces, por decir algo, este que tiene por el lado de abajo, tiene los ESCs, porque fíjense que ya tiene las conexiones directas a los motores. O sea, todos los controladores de velocidad están ya paquetaditos aquí. Miren que tiene la entrada a la batería y tiene el distribution board, el que lleva la señal a los ESCs y los ESCs a los motores. Todo este alambrerío que se genera aquí está simplificadísimo. Es una tarjeta y ya. No sé si notaron aquí una cosita. Estos autopilotos suelen ser así, unos chips, como son unas tarjetas que tienen conectores por encima o por debajo, o hay unos que son así como propiedades
horizontales tienen varios pisos y en cada piso tienen procesamiento, o tienen conectores o tienen sensores. Entonces son así como un stack de tarjetas y ahí tienen diferentes funciones. Por el otro lado, entonces tiene todo el tema de, se habla con el radio, se habla con cámaras, se habla con la otra cara para todo el tema de potencia. Se habla este no puedo saber bien qué es. No sé si es un sensor de proximidad o algo, pero parece ser, tiene algo de cámaras, pero creo que tiene la función de hacer algún procesamiento más. Entonces, fíjense cómo esos autopilotos juntan tanta información y ya de verdad son unos pequeños chips y eso hace que la modularidad de un dron sea altísima y uno pues prácticamente ahora en estos días, por eso es que hay tanta gente volando FPV, porque es que de verdad esto es súper modular. Usted pues suelda motores, hace las conexiones de baterías, suelda conexiones de cámaras, suelda conexiones de receptores y pues prácticamente montas eso en un chasis y a volar. Yo, qué pena una consulta. Dale. A lo que te referías que no conocía el funcionamiento, ¿cuál? ¿El TX, el BTX? Sí, que era este de acá. Ese es uno de los transmisores de video. Ah, pero es otro diferente a este. Sí. Ah, es que este es el transmisor de video, ya. Sí, claro. Sí, ese es el que envía, solamente el que envía. Para envío de BTX es envío de videos. Ah, incluso acá está en la salida TX, en IRC y el cable pues de conexión del video. Y ya pues alimentación 5 voltios y tierra. Pero siempre que es BTX se refiere a transmisión de video. Del otro lado está el otro es el transmisor de radio, que es para telemetría y control. Sí, pero me refiero, o sea, en el otro extremo debe estar el receptor de de las gafas. Exacto, se me escapa el nombre en ese momento, no recuerdo. Es como RTX, como por ese lado. También es BTX en el dron para la transmisión de video. Y el receptor, creo que es RTX, si no estoy mal, es en las gafas. Esta es la que tú decías. Transmisor de video de 800 milivatios. Bueno, y esos milivatios es la potencia que yo les decía cuando les decía que se interfería con la del Mavic, es porque la del Mavic lo hacen unos milivatios mucho más altos. Entonces, por eso se puede llegar a meter en esa señal por ejemplo, de 800. Hay drones que tienen menos, hay drones que tienen más, y eso depende de qué tan caro sea el transmisor. Listo, Andrés, mil gracias. Entonces, fíjense pues, que estos autopilotos ya tienen integrado todo. De hecho, hay otros componentes acá que tienen dentro de las boards. Tienen un procesador y todo procesador, pues ya actualmente todos son actualizables, tienen firmwares. Y hay muchas marcas de firmwares. Hay el ArduPilot, el INAV, el Betaflight. Y estos hay más, que yo sepa, más de 10. Estos son los principales. Y dentro de la misma tarjeteca hay sensores, hay giroscopios, que el giroscopio mide ángulos, son pequeños acelerómetros, miden ángulos, velocidad de cambio angular, o sea, con qué velocidad estoy girando en X, en Y y en Z. El IMU, que son acelerómetros, que es con qué aceleración estoy cambiando en X, Y y Z. Tiene los barómetros, que miden presión atmosférica, y eso le sirve a él para estimar alturas. Hay muchos drones que no tienen GPS, entonces lo que sí tienen son barómetros. Entonces en el audio en el video del OSD le está mostrando como la altura con respecto a donde despegó, y es porque tienen barómetros. Puede que no tengan coordenadas, pero sí saben a qué altura van. Hay unos de estos que tienen ya también la capacidad de procesar señales GNSS. Enseguida vamos a ver un poquito más de eso. Estos son las señales que conocemos pues normalmente como GPS, pero eso es una marca. El nombre real de la tecnología es GNSS. Y tienen también algunos, como vimos, unas tarjeticas donde guardan datos, que son las cajas negras.
que son donde guardan la telemetría de todo lo que ha pasado, pero la guardan dentro del dron. Y ahí donde la saca uno después de que se estrella el dron, si quiere uno ver qué fue lo que pasó. Todo eso va empacado en el controlador de vuelo, o sea, aparte de la función de gestionar los motores y llevar el dron a donde uno necesita. Miren todo lo que se le ha pegado a esas tarjetas. Entonces ya prácticamente eso es una solución como todo en uno. Y por eso es que ahora es tan práctico y por eso la gente hace drones con una facilidad que antes no se podía. Aquí vamos a ver algunos de los sensores con los que se pueden hablar los autopilotos. Estos son los IMUs. Los IMUs son acelerómetros. Como decir, en la vida real es como un trampolincito. Pero son así de micras, pues de largos. Y tiene un trampolincito en X, en Y y en Z, y él va viendo cuánto se flexiona el trampolín. Este otro son sensores de distancias cortas. Estos pueden trabajar como por ahí hasta máximo 5 metros, lo normal es que trabajen en 2, 3 metros. Y uno de estas cabecitas emite una señal acústica y el otro la recibe. Y en función del tiempo en que va y pega en el obstáculo y vuelva, tiene un procesador y por estas paticas va una señal hacia el autopiloto que le está diciendo, vení, hay un obstáculo a tal distancia. Estos no se usan mucho en los drones, solo para despegar y aterrizar, que es una velocidad relativamente baja y una distancia corta. Pero si ustedes miran los Phantom, le ven estas cositas por debajo. Ahora utilizan más cámaras, unas cámaras de video, 2 cámaras que permiten visión estereoscópica y en función de eso un chip analiza y calcula a qué distancia está el piso o a qué distancia están los obstáculos, en qué ángulo, y eso le avisa al autopiloto para que el autopiloto tome decisiones, como ir frenando para poder evitar un choque. Esto es un magnetómetro. Pues estos conectores son así como de... ¿Ah? Rayo para que ellos vean cuál es la parte que conectamos a ellos. Miren, de todo este chip que tiene, de aquí a aquí hay como 4 milímetros. Y este chipcito que hay aquí es el magnetómetro. ¿Sí lo ven? ¿Cierro yo? Ya cierro yo. Eso. Miren eso, es un granito casi que de arroz. Y ahí está empaquetado una brújula digital que sensa en X, en Y, en Z el campo magnético. Y le va diciendo al dron, al autopiloto, mira, con respecto al norte vamos en tal ángulo. Que eso sirve mucho para orientarse, para uno saber dónde está el dron con respecto al piloto y dónde está la casa con respecto al dron. Los que volamos drones para hacer inspecciones, esto nos sirve mucho el magnetómetro para alinearnos, para saber para dónde vamos, pero como con respecto a la brújula. Pues uno con cierta práctica entiende esos datos de azimut y sabe pues dónde mira en el cielo y sabe que ahí va a encontrar el dron. Este otro sensor se llama un pitot, lo utilizan los alafijas. Es un sensor de presión dinámica del aire. Los pitots, les voy a explicar un tricito más por aquí. Mide la diferencia de presión dinámica y estática del aire y en función de eso uno puede calcular la velocidad con respecto al aire. El principio es este. Hay un flujo de aire. No sé si ustedes han notado en los aviones, les voy a mostrar en los aviones donde tienen eso. ¿Han visto esta piecita? Que lo tienen todos los aviones, chiquitos y grandes. Miren un jet, este es un Learjet, tiene estas cositas. Pues ustedes miran un Jumbo y la tiene. Todos los aviones la tienen.
Ese tubito, fíjense qué es lo que pasa. Fíjense, noten cómo el tubito está apuntado siempre en la dirección del flujo. Vamos a ver pues eso cómo es que trabaja. Ese tubito es este tubito, en donde viene el flujo de aire y la presión dinámica del aire pega contra él. ¿Y qué pasa? Genera una presión en él que por otro lado se compara con otra entradita que tiene el avión, que se llama la apertura de presión estática. Esa va enrasada en el avión, va pues por decir algo, a ver cómo cuál se vería. Una entradita así, por decir algo. Un huequito que tenga por aquí, ahí va la otra manguera. Entonces en este pasa el aire de lado, en este choca de frente. ¿Qué pasa? Se genera una diferencia de presión. El aire que está pegando acá por su inercia, como que mete el aire a presión aquí y entonces se genera una diferencia de presión. Esa diferencia de presión corregida por altura y por temperatura y altura da un dato de velocidad, o sea, la velocidad del dron o del avión con respecto al aire. Si yo voy voy volando a 100 kilómetros por hora en una nube, en una masa de aire que se mueve a 30 kilómetros por hora, pues si vamos en la misma línea, este pitot va a decir, usted va a 70 kilómetros por hora, porque él solo mide la velocidad con respecto al aire. Esto es muy importante y es diferente a la velocidad que me reportaría un GPS. ¿Por qué es importante? Porque las alas y todo el tema de sustentación funciona con la velocidad relativa entre el avión o el dron y la masa de aire en la que está metido. A las velocidades de crucero eso no es muy terrible, pero a la hora de aterrizar sí es terrible. Por ejemplo, eso es lo que ustedes saben, que un avión a la fija siempre aterriza con el viento de frente. Para que mi velocidad contra la de la masa de aire, que vamos en direcciones opuestas, se sumen y el ala esté percibiendo una velocidad más alta y genere más sustentación. Si uno quiere estrellar una ala fija, aterrice con viento de cola y verá lo divertido que es por ese fenómeno. Hasta antes de los GPS, esto era lo único que había para saber a qué velocidad va el dron o el avión. Pero sigue teniendo importancia y por eso los drones a la fija que tienen un autopiloto sofisticado tienen este sensor. Entonces este tubito va en toda la punta del dron, tiene sus mangueritas, tiene la toma estática y va por este tubito y la dinámica va por el otro. Va a este transductor, el transductor convierte, es el que calcula la diferencia de presiones y ya le manda la señal digital al autopiloto. Y con eso el autopiloto es capaz de gestionar los aterrizajes, porque sabe distinguir entre la velocidad que me está reportando el GPS y la velocidad del pitot y sabe si el dron sí va en la dirección correcta para aterrizar, si tiene viento de cola o si tiene viento de frente. ¿Qué otros sensores puede tener un dron? Hay unos que tienen sensores de temperatura para chequearle la temperatura a las baterías. Estos son como sensores que tienen generales. Hay otro sensor que es una clase única por sí solo, que es el GPS. El GPS es un sensor que entrega coordenadas de una vez, o sea, no entrega velocidades per se ni aceleraciones, sino entrega coordenadas. En función de la señal que está recibiendo los satélites en esta antena, él hace unos cálculos y determina, en este momento estoy en tales coordenadas X, Y, Z con respecto a un sistema de coordenadas global que se llama WGS84. Ese sistema se basa en ángulos. A ver si encuentro una buena explicación aquí. Esta es la que me está. El WGS84 es un sistema que se basa en ángulos.
el ángulo que mide la latitud es desde el ecuador para arriba. Entonces, hay latitudes positivas y hay latitudes negativas. Cuando yo estoy de Ecuador, pensando pues en el país para abajo, en Perú, en Chile, las latitudes allá son negativas o son sur, pues tienen ese prefijo sur. Y del Ecuador para arriba son norte. Y mientras más grande el número, más cerquita estoy del polo norte. Esa es la latitud. Como digamos, el punto base es el ecuador de la Tierra. La longitud, ese sí es un sitio escogido, digamos que históricamente, que es un sitio en Inglaterra, cerca de Londres, que se llama Greenwich. Ese es el cero. Entonces, el ángulo de latitud es con respecto a la línea que pasa entre el polo norte y el ecuador, que pasa por Greenwich, ese es el ángulo cero. De ahí hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos. Por eso es que aquí en Colombia nosotros tenemos una longitud de menos 75. Nosotros estamos con respecto a Greenwich para este lado, para el lado izquierdo, entonces para este lado nos toca negativo. Si uno pensara, por decir algo, Italia, Grecia, Turquía, Rusia, China, todos estos quedan para el lado derecho de Greenwich y son positivos. Entonces la latitud y la longitud son unos ángulos. El sistema nativo de los GPS son dos. Este que es latitud y longitud, y hay otro que tiene todavía más interno, que se basa en las coordenadas. O sea, el punto 00 es acá en el centro de la Tierra. Entonces tiene un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces les muestro esto. Se llaman las coordenadas centroidales. Los GPS de alta precisión generan este sistema. Uno cuando calcula, por ejemplo, un amarre geodésico para el IGAC, en cierta parte del proceso uno trabaja con estas coordenadas. A ver si encuentro eso. Antonio Jesús Valderrama dice: Colombia es CMT-5. Ajá, esas son las zonas horarias. Por eso es que es -5. Porque estamos al occidente de Greenwich. Greenwich viene, estas son las zonas horarias. Greenwich, a ver si sale bien grande. Este sí sale grande. Miren, acá está el Reino Unido. Este es el 0. ¿Tienen el 0 acá? Estas son las fajas horarias. Entonces, todo lo que queda de esta línea para acá tiene longitud positiva. De esta línea para acá, negativa. Aquí no sé si alcanzan a ver los numeritos. Este es 0, 15, pues realmente es -15, -30, -45, -60, -75. Miren que el rango de 75 es el que coge a Colombia. Cuando yo cojo aquí una coordenada de GPS, me va a decir, por decir algo acá en Medellín, me va a dar 6 grados de latitud norte y -75 algo de longitud oeste o negativo. Eso es lo que pasa acá. Entonces los sistemas nativos de los GPS son esos, los latitud, longitud y el centroidal. Los GPS entonces ¿qué entregan? Latitud y longitud. Lo vieron ahorita que estábamos viendo los OSDs, que los que mostraban las coordenadas eran en latitud y longitud, son unos grados. Cada grado, dato anecdótico, mide en el Ecuador 111 kilómetros. Con eso si uno se sabe ese dato, uno puede hacer un montón de cuentas en la cabeza muy interesantes. ¿Qué características pues tienen los GPS? Tienen una precisión intrínseca. Hay como 3 o 4 clases de GPS. Por ejemplo, estos navegadores que conocemos. Les voy a mostrar.
no me da estos que conocemos, estos que son de mano, que carga uno fácilmente, esos se llaman navegadores. Todos estos que ustedes conocen, los de los carros, los de los celulares, todos estos son navegadores, tienen un error de 5 a 8 metros en buenas condiciones, puede ser peor. Estos me sirven más o menos para manejar, me sirven para saber. Por ejemplo, cuando esta clase, por decir algo, estos que son los de los carros, muestran que usted va así derechito por una carretera, ese dato es, digamos, maquillado. Él realmente, si lloviera, él va así como por un lado de la manzana y lo que hace es que él tiene unas redes viales y entonces él lo arrima a la red vial más cercana. Si uno viera el dato real, eso andaría por las casas, porque eso tiene un error grande. Esos son los navegadores. Hay otra clase de GPS que son los submétricos. Esteban hizo una anotación en el chat. Ajá. Nos debemos ubicar en la cardinalidad correcta. Recuerden la ruta de los vientos. Este, oriente, oeste, occidente, oeste, perdón. West, Sí. el norte Norte y el south. y el sur. Ajá. Todos los GPS se entregan esas coordenadas con respecto al mundo. Los GPS submétricos ya son otra clase de GPS. Miren que ya son equipos mucho más grandes, con unas pantallas, con unas antenas mucho más prominentes. Miren. Estos equipos ya no tienen error de 5 metros, 8 metros, sino que ya la idea es que tienen de menos de 1. Dale. Perdón, profe, ¿a qué hace referencia cuando son submétricos? Dicen submétricos. ¿Qué hace referencia? El error, o sea, cuando estos que estábamos viendo antes, los navegadores, tienen un error. O sea, cuando yo leo una coordenada, yo no estoy en esa coordenada, yo puedo estar 5 o 8 metros a la redonda de donde estoy. Y él me entrega esa coordenada. Él me está diciendo, usted está en tal latitud y tal longitud, pero no, eso tiene un error intrínseco porque estos equipos son de baja precisión, que puedes estar equivocado tranquilamente. A mí me ha tocado GPS que me reportan 30 metros de error. ¿Cómo me doy yo cuenta? Por decir algo, yo voy y mido, me paro por decir algo, en una esquina, al lado de algo pues que yo recuerde fácil, por ejemplo, encima de un manhole, en algún punto, y grabo la coordenada. Váyase y vuelva 10 minutos después y vuelve y mire la coordenada y verá la diferencia que le da. Váyase y vuelva al otro día y le va a dar metros, pues fácilmente 5 o 10 metros de error. Esos son esta clase, los navegadores. Estos otros, los submétricos, ya son distintos. Ya estos te dicen, usted cada vez que marque en el mismo punto, el error solo va a ser de 1 metro. Son muy diferentes en presentación y en precio. Pues mientras el otro vale $100, estos valen $2,000, $3,000, $5,000, $8,000. Esta clase de equipos. Pues durante mucho tiempo estuvieron muy caros. Ya están por los lados de $1,000, $2,000. Pero ustedes los notan es por el tamaño de la antena. Miren, toda esta parte del cuerpo es la antena. Tienen que la antena es mucho más grande. Miren estos. Esto es la antena. Ya la antena es un componente. O sea, ahí se va dando uno cuenta de que la calidad de la señal de recepción de los satélites de GPS, obviamente en un equipo de estos, tiene una precisión tal que me va a dar más, pues, me va a dar una certeza. Esta otra clase de equipos. Juan hizo aquí una aporte. Ajá. Esos métricos significa menos de metro. Menos de un metro. Ajá, Error. exacto. Así es. Vamos a ver los GPS topográficos. Este es el tercer grupo. Estos tienen errores de centímetros. Estos son con los que vamos midiendo los topógrafos, las fincas, pues cuando hacen un trabajo bien hecho. Estas antenas que están viendo acá se llaman RTK.
Eso lo teníamos acá en nuestra presentación. ¿Por qué? Esta clase de tecnología existe también para drones. Un Matrix 300, un Mavic Enterprise tienen esas antenas. ¿Y qué es lo que hace eso? Por un lado están recibiendo la señal de los satélites. Por otro lado, un GPS preciso, fíjense que no es de esos navegadores ni siquiera de los submétricos, uno de calidad topográfica, está también recibiendo la señal. Y él está parado en un punto de coordenadas conocidas. Entonces, ¿qué puede hacer? Como él sabe la coordenada, todo el tiempo está viendo esta señal en este, como que grafiquemos aquí en el X y Y. Perdón, lo chambó. Estoy aquí en un segundo, pero la coordenada real es esta otra. Entonces, esta diferencia es un error en un cierto segundo del tiempo. Entonces, este equipo transmite con unas antenas, esas que estábamos viendo acá, estas antenas adicionales, una señal que recibe el dron. Y entonces cada segundo le está diciendo, mira, en este segundo tu error, o sea, lo que tú estás calculando que tú crees que es tu coordenada, no, está equivocada esto. Digamos que en el siguiente segundo, el punto de coordenadas conocidas es esta y el error es este. Cada segundo cambia, cada segundo se calcula y cada segundo él lo transmite al dron y le está corrigiendo su posición. Entonces ya pasamos de tener errores submétricos a errores centimétricos. Un dron RTK, cuando tú tomas fotos con él, él te dice, ah, sí, el error de la coordenada de esta foto ya no son 10, no son 1 metro, 80 centímetros, 60 centímetros, no, ya va a decir, lo normal es por los lados de 3 centímetros, 2 centímetros. Chiquito, yo creo que estoy cerrando este tema para que resuelvas dudas pues, de estos últimos. Bueno, sí, ya vamos a acabar, estamos muy cerquita del fin. Entonces, si les queda claro, los GPS dan un dato súper importante en ciertas clases de drones y la calidad de la señal es un parámetro que yo puedo controlar dependiendo de lo que invierta en los GPS. Habrán aplicaciones en que una localización de 5 metros me sirve, habrán aplicaciones en que una localización de centímetros es lo que me sirve. Entonces, por eso les quería transmitir este conocimiento. Dependiendo del GPS que tengan y de la tecnología que trabajen, va a ser más preciso o menos. Ya casi acabando, vamos a ver las cámaras. La cámara es el sensor más común que tiene un dron. Eso no para la clase del dron. Es que ya va a acabar, me faltan 2 slides. Ah, ok, pues como para que no les des. No. Las cámaras, ¿qué son? Son un dispositivo que capta imágenes y las graba digitalmente. La mayoría son RGB, o sea que ven los colores como los ven los ojos de nosotros. Últimamente se está desarrollando mucho esta tecnología de las cámaras multiespectrales, que son capaces de, si yo miro una imagen hecha con rojo, con el espectro pues de electromagnético, realmente yo estoy viendo mis ojos están sumando un montón de señales en diferentes longitudes de onda. ¿Qué hacen estas cámaras? Como que cogen esas tajadas, cogen que la capa azul, que la capa amarilla, que la capa naranja, que la roja, que la infrarroja cercana, que la infrarroja lejana, y me entregan, cada vez que yo disparo la cámara, entonces me entregan 4 imágenes, o 6 imágenes, o 5, y yo con eso puedo hacer unos análisis muy interesantes. Esto es lo que se usa en agricultura de precisión para tener una idea de la salud de la vegetación. Yo viendo los árboles, todos los veo verdes, pero usando estas imágenes yo puedo distinguir qué árbol está con las hojas y el color de las hojas en otras longitudes de onda que mis ojos no ven. En esas longitudes de onda si dicen, esta hoja está seca, este árbol está enfermo. Las cámaras pues son un componente súper indispensable en los drones porque dan ese feedback de dónde es que está el dron visual,
pero también son dispositivos de captura de información súper importantes. Ya lo que ustedes han visto de fotogrametría, saben que estas cámaras ya son unas cámaras mucho más sofisticadas, de unas resoluciones de 20 megapíxeles para arriba, y permiten reconstruir el terreno en función de los datos que hay en esas imágenes. Estos son los parámetros más importantes de una cámara: su resolución, su longitud focal y su velocidad de obturación. Yo creo que esto ya lo vieron ustedes en el tema de fotogrametría. Pues obviamente me pueden preguntar en cualquier momento sobre esto, de este tema conozco muchísimo. Entonces, este es el sensor, digamos que principal de la mayoría de los drones. Por último, un temita que es muy olvidado por mucha gente: las antenas. La calidad de las antenas que yo tenga depende de mi capacidad de comunicarme con el dron a largas distancias. Entonces aquí estamos viendo diferentes clases de antenas que utilizan los radiocontroles. Esta es la antena que tienen del lado del transmisor. Estas son las antenas que tienen del lado del receptor. Son unos alambritos ahí simplemente. El que haya visto un dron DJI desbaratado sabe que las antenas de los DJI, que son unos alambritos, pero son unos alambritos de una longitud súper precisa, porque en función de la longitud es la frecuencia que ellos capturan. Cuando quieren irse más lejos, existen esta clase de antenas. Estas se llaman antenas Yagi y son antenas direccionales, no son omnidireccionales como estas. Es una antena que solo transmite en una dirección y no más, pero son capaces de llegar, lo que les contaba, que drones que son capaces de ir a 40 kilómetros, es porque se comunican con este tipo de antenas. Estas son antenas Yagi, estas son antenas planas, que sirven para frecuencias altas de gigahertz. Estas son para frecuencias bajas. Y entonces estas antenas tienen acá unos motores. Como están recibiendo telemetría del dron, ellos ya saben dónde está la antena y dónde está el dron. Entonces pueden hacer el cálculo matemático y son capaces de apuntar esto con muy alta precisión, con error de menos de grados, apuntar las antenas a donde está el dron, y por eso la señal llega tan lejos. Las antenas, pues los parámetros más importantes de ellas son obviamente la frecuencia, el tipo de señal como que empaquetaron dentro de la señal. Las frecuencias, lo que les explicaba ahorita, las longitudes más cortas son más susceptibles a verse bloqueadas por cualquier obstáculo. Las longitudes de onda más largas son capaces de pasar árboles, pasar la selva, dar la vuelta un poquito detrás de montañas. Y otra cosa muy importante para los que fabricamos drones es este tema de los conectores. Esto es un mundo. Todas las clases de conectores de antenas que hay, grandes, chiquitos, medianos, hay unos que son muy jodones, hay unos que son muy confiables. En ese detalle se tiene uno que fijar si quiere tener buenas comunicaciones entre el control remoto y el dron. Antonio pregunta que si la antena plana es la que se llama comúnmente como satelital o es diferente. No, son diferentes. Satelitales hay planas, y hay cóncavas, como las... Pues obviamente estas son gigantes, pero también no sé si hay muchas más pequeñas. Miren, estas son más medianitas. Estas son las que se comunican con satélites, pero aún así son siempre grandecitas, porque la señal de los satélites son altísimas. Pues un satélite geoestacionario está a 40.000 kilómetros de la Tierra, entonces la señal que llega es súper chiquitica, y entonces necesita estos platos para poder recoger, como en toda esta área, algo de señal para que el amplificador pueda recoger algo de información. Mauricio Alberto Cardona está preguntando: ¿se pueden usar filtros y antenas de calidad, filtros RF y antenas de calidad para mejorar la calidad de las señales de interferencia? Sí, claro, todo lo que los que conozcan de radios, todo ese tema aplica para las antenas. De hecho, pues hay software para diseñar antenas. Profe, perdón, no le escuché la parte de por qué el diámetro de esas antenas que acabamos de mostrarnos ahí en la imagen. Es por...
Pero vamos a acabar este cosito y ya me vuelvo. Ya son las 10. Estos son los conectores de antena. Esto hay cualquier cantidad de clases de conectores de antena, que rectos, que SMA, que... ¿Deben ser en algún material en específico, profe? No, es que estos conectores, mira cómo varían. Por ejemplo, este conector es del mismo diámetro de este, pero este tiene pincito y este no. Y uno cuando compra una antena, si no se fija en esa bobada, ya no le sirve. Estos que son los MX, que son chirriquitísimos, este diámetro de aquí son como 2,5 milímetros. Estos son de contacto, estos se pegan como unos botoncitos. Si alguno ha desarmado un portátil, las antenas de Wi-Fi utilizan estos conectores y son minúsculos. Y esto tiene un problema. Estos conectores, sobre todo mientras más chiquito, tienen una vida útil de 20 conectadas, 50 conectadas y después se dañan. Entonces, para que tengan en cuenta cuando fabriquen antenas, dependiendo de la calidad de estos conectores, va a ser la... Si su dron tiene usted que desbaratarlo cada vez que lo va a usar y desconectarle las antenas, estas vidas útiles importan. ¿Cuál es la más recomendada, profe? Estas SMA son bastante buenas. ¿Las que tienen el pincito en el centro o las que no lo tienen? Esta es como la más común, la SMA. Estas son muy delicadas, estas y estas las odio, pero pues porque me ha ido mal con ellas. Estas, fíjense en el tamaño, aquí están proporcionales, de verdad son muy chiquiticas y son delicadísimas. Digo, qué pena, también depende del tipo de conector, pues del fabricante. Sí. Si el fabricante, por ejemplo, las SMA son muy usadas en los receptores de los drones. Exacto. Sí, pero digo, en los receptores de video son muy usadas las SMA. Ajá. Pero, por ejemplo, DJI utiliza esas series que son muy delicadas. De hecho, yo que trabajé en mantenimiento tanto tiempo, es muy normal que uno tratando de colocarla dañe el conector, el conector que está en la tarjeta. Y si ese conector se daña, se tiró la tarjeta completamente. Porque hay gente que los pone y los trata de poner y los pone un poquito inclinados, y ya cuando va a hacer la presión para que él pues encaje bien, para que ya conecte, para que encaje bien, lo que hacen es doblar la punta y ya, con eso se tiró la tarjeta completa. Sí, y es una cirugía de soldar un conector de esos de una hora. No, y eso es... Cuando los matritos tienen el pincito en el centro y son bien delicaditos también de quitar y de poner. Si no la hacen bien en el inicio, se puede tirar o la antena o la conexioncita ahí en el RCA y en el control. Sí. Vean lo que les decía ahorita de los satélites geoestacionarios. Casi todos los satélites de comunicaciones son de estos geoestacionarios. Y entonces piensen pues en las magnitudes. O sea, el radio de la Tierra es 6.600 kilómetros. Y esto está a 36.000. O sea, 6 veces el radio de la Tierra están esos satélites. Están muy, muy lejos. Por eso es que la señal llega tan débil a la Tierra y necesitan esos platos para poder capturar la señal. Antonio pregunta que me ponga que si la plana se usa para internet satelital. Sí, la he visto para este sistema de Starlink. Tienen antenas planas. Profe, y ahí como para terminar de complementar la respuesta, los satélites todos están a esa misma distancia. No. Están más o menos. No. Los geoestacionarios, que son por ejemplo los que se usan para comunicaciones en grandes cantidades, pues esos satélites pueden mover gigabytes de ancho de banda, pero necesitan ese tamaño de antenas. Por ejemplo, estos de Starlink solo están a como a 200 kilómetros de altura. Pero, ¿qué pasa? Mientras un satélite geoestacionario puede cubrir un país entero, por ejemplo, Starlink ha tenido que lanzar más de, yo creo que ya van como en 4.000 satélites para poder cubrir la Tierra, porque están mucho más pegados de la Tierra. Es que, pues, volvamos a esta imagen de la distancia de esto. Mientras un satélite está aquí, pues ve un continente entero. En cambio, un satélite que esté, dimensionen, estos son 6.000 kilómetros.
200 kilómetros, eso es como la distancia que hay entre la punta de la flecha y la Tierra, eso es nada. Entonces, un satélite de esos Starlink solo tiene un campo de unos 20 kilómetros, algo así, tengo entendido que es el parche que puede atender. Entonces necesita un montón de satélites para poder cubrir. Miren, mira, estos, hay unas gráficas tan tesas. Por eso es que están como tan recomendados últimamente ese tipo de conexiones. Eso es de Elon Musk, es Starlink, ¿no? ¿De quién Eso será? tiene que ver con Elon Musk, sí, claro, esa empresa es de él. Ya. Y lo que tienen es un ancho de banda muy práctico del orden de 150 megabytes en cualquier parte que tú estés. Entonces, es un super ancho de banda, pues que uno a veces no tiene ni con fibra óptica, es simétrico, pero se basa pues en esa cantidad, pues ya me acordé, la cantidad que hay de satélites, miren, eso es una densidad tremenda. Y ellos cada uno están a una altura distinta, a unos kilómetros más arriba, unos kilómetros más abajo. Y de hecho hay unos simuladores que uno ve en tiempo real cómo están los satélites estos moviéndose. Miren la sopa que hay y todavía faltan satélites. En este momento creo que hay más de 4.000 y la idea es tener 12.000. Caramba. Vean, en este momento hay 4.408, pues yo no sé de cuándo será eso. Ellos lanzan cada 15 días, cada 20 días lanzan una bachada. Esto no sé si lo notaron, lo que pasa es que cuando uno sabe que está viendo, lo nota. Les voy a mostrar una cosa. Esto que se ve acá, es cada cosita de estas es un satélite, cada antenita de estas, y eso mandan 40 de un tirón. Y después ellos se riegan, entonces al principio recién lanzados se ven en el cielo así, una cadeneta de satélites. Ya ellos después se van repartiendo y van quedando pues viéndose así. Pero recién lanzados están todos así empaquetados, parecen tajadas de pan. Después se van soltando y después se van regando en el espacio y cada uno va cogiendo su órbita. Bueno, caballeros, muchas gracias por la atención que han tenido hoy. Espero haberles contado cosas interesantes y haberles sumado a sus conocimientos. Feliz noche. Profe, una última consulta. El material ya está montado ahí en la plataforma. ¿Qué pena que no he revisado? Lo vamos a montar de aquí a mañana. Profe, gracias. Descansen. Ustedes también. Ustedes también. Muchas gracias John, ¿qué querías preguntar? por quedarse en todo este rato. John Gonzaga, ¿querías preguntar? No, agradecer que muchísimas gracias, profes. Ok, Con mucho gusto. Con mucho gusto. Que descansen. Descansen, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias, lo mismo, que descansen.